Guten Tag, willkommen, bienvenidos a su Deutscher Unterricht. Vamos a iniciar, ¿verdad? Esta semana con un nuevo versículo que vamos a estar compartiendo al inicio de las clases. Bueno, vamos a un nuevo libro que vamos a estar viendo durante unos cuantos meses y es el libro del Génesis. Em, bueno, Cuando se nos narra la historia de este libro, quizás la vemos como un libro que contiene, o su naturaleza es histórica, pero recordemos que está basada pues en la tradición oral. Su autor es Moisés, forma parte del Pentateuco y a pesar de que el Pentateuco se definiría como 5 libros de la ley, se incluye ese que es como la base histórica, digámoslo de esa manera, para la ley, las leyes que le fueron dadas a Moisés. ¿Cómo escribió Moisés esto? Pues basado en tradición oral, ¿verdad? Él venía de descendencia abrahámica y en ese tiempo, pues todo este conocimiento se trasladaba de una generación a otra a través de la comunicación oral. Y no había otro método. Él fue, digamos, el primero en sentar las bases de su escritura. Así que por ello vamos a ir a Génesis 1:1 y Génesis 1:27. Del versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego el 27 nos dice, creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es de acuerdo a Reina Valera. Pero ahora lo vamos a examinar en nuestra clase de acuerdo a lo que es la Luita Hoita. Luita Hoita es una versión, ¿verdad?, basada en lo que vendría siendo la traducción de Martín Lutero. Debemos estar conscientes que Lutero o Luta, como sería la pronunciación en idioma alemán con acento no rótico, ¿verdad? Recuerden que se convierte esa terminación en una A media. eh, Fue el primero en escribir una Biblia en idioma Deutsch. Eh, para esos tiempos, las Biblias que existían, lo que se leía en aquellos entonces, era la llamada versión Vulgata, que era una versión hecha por San Jerónimo en latín. Y pues Lutero fue el primer traductor de latín a idioma Dutch de la Biblia. Entonces, esos son aspectos importantes porque vemos ahí pues que se fueron adoptando. No es la única traducción. De hecho, esta Luta Hoita está basada en la traducción de Martín Lutero, en la original, pero con un lenguaje más actualizado. Entonces, debemos tomar en cuenta eso, porque existe otra que se llama Luta Bible, que esa vendría siendo como la más original, digamos, la más antigua en términos de vocabulario. Good. Veamos entonces qué nos trae esta versión que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, vamos a ir viendo quizás por partes para no confundirnos mucho, ¿verdad? Am, en primer lugar, vamos a aprender a decir el libro, o mejor dicho, vamos a aprender primero a decir esta frase. Pueden ver que el libro se escribe igual como en inglés, sin el acento. Entonces, la pronunciación, si nos vamos al alfabeto fonético, sonaría esta como, y quiero que vayamos poniendo en práctica ahorita lo que hemos estado estudiando ya de las vocales, vocales largas, vocales cortas. Entonces aquí en la G y la E haríamos una vocal larga, como una I, como del inglés, cuando la E suena como en el inglés. Y diríamos G, G. Luego aquí haríamos un sonido un poquito más corto y lo diríamos como ne. Genesis, Genesis vendría siendo el sonido que podríamos buscar.
Em, y luego el 1-1, vamos a decir eins, que es el número uno, eins, eins. Genesis eins, eins. Vendría siendo, digamos, el primero. Sonaría con una G como del inglés, si lo vemos así. Aunque esta G también la podríamos hacer sonar parecido al español. Y diríamos algo como Genesis, Genesis eins, eins. Genesis eins, eins. Ahí estaría la diferencia entre el inglés y el Dutch en términos de la G, que el inglés nos enseña ese sonido como G, pero en el Dutch lo que tenemos es un sonido como de G, como la G del español. Pero no vamos a decir em, G, muy diferente al español, pero en el español nosotros decimos Génesis. Aquí vamos a decir Génesis, Gi. Esta es larga, Génesis, Génesis. Eso quizás nos podría complicar nada más en la pronunciación del libro, porque como lo vemos parecido al español, lo vemos parecido al inglés, podríamos irnos por alguno de esos sonidos, pero va a ser un poquito diferente. Ya de allí, si leyésemos solo el 1-1, que de hecho está partido acá, tenemos, lo primero lo pronunciaríamos casi igual como está ahí, con una A y una M, am. Luego diríamos, en este caso, enfaq, am, enfaq. Aquí no tenemos mucho problema con las vocales porque estas vocales as de acá, las tres, se comportarían como una A abierta del español. Bien, y no necesariamente tienen que ser largas. Bien, basta con decirlas como que estuviéramos diciendo la A del español. Y entonces decimos am, enfaq, am, enfaq. Luego, en ese caso, pues vamos a hacer la SH con esa sí, ¿verdad? Recuerden, SCH se pronuncia como que fuera SH nada más. Shu. Y aquí tendríamos una U larga. Y vamos a hacer un sonido de una F. Y diríamos shuf, shuf. En este caso, shuf. Luego, para esta, vamos a utilizar una O corta, como O. Y diríamos Gott, Gott. Y esta palabra es bien importante porque es la palabra para decir Dios en alemán. Gott. Y ya habrán notado que se parece un poquito al inglés, nada más que en el inglés es con letra D, en vez de la doble T, con letra D. Y en el inglés el sonido de la O es en realidad una A hacia atrás, ¿verdad? Una open back A se le llama en el inglés. Vea, por eso en el inglés decimos God, pero aquí vamos a decir God para referirnos a Dios. Y claro, esto es Dios o dioses. Si queremos hablar de Dios verdadero, pues con G mayúscula, obviamente. Luego tenemos la palabra Himmel. Himmel. Pareciera que dijéramos con E, pero es que si usted dice esto con E, suena como Himmel, Mel, vea, y no es así. Es con una Eshba acá, con una E. Entonces vamos a decir, con I corta esta. Recuerdan que hemos estado hablando que la I corta queda en medio de consonantes. Pues esto sería la situación, vea. La duplicación de las consonantes, como en este caso, que se da en el idioma Deutsch, se da en el idioma inglés. La duplicación de consonantes en estos idiomas, que bueno, de hecho viene del francés. El francés fue el que inventó esa regla de duplicar las consonantes. Por ejemplo, no es nuestro tema, pero si usted le presta atención al texto de arriba, mire, hay varias consonantes duplicadas. El francés duplica consonantes para mantener sonidos cortos. Y esa regla que nació en la lengua francófona llegó al inglés y llegó al idioma Deutsch. Entonces el inglés y el Deutsch se parecen al francés en términos de la regla de los sonidos cortos de vocales. Se hacen sonidos cortos siempre que tengamos una vocal en medio de consonantes.
Y cuando se duplica la consonante, es para decir, estas dos son parte de esta sílaba y estas dos son otra sílaba. Si solo hubiese una M, lo que diría eso es, estas dos son una sílaba y la M, si solo hubiera una, es de la otra sílaba. Entonces, ahí es donde hay que comprender esa diferenciación, digamos, que hacen estos idiomas para su separación silábica. De ahí, como les repito, es una característica común entre el francés, el Dutch y el inglés. Luego, después, bueno, Himmel es el cielo. Bien. Pero aquí sí quiero que tengamos en cuenta algo interesante, fíjense, de lo que estamos leyendo. Y es que cuando en español dice, y Dios creó los cielos y la tierra, cualquiera podría pensar que se refiere a la atmósfera terrestre, que creó la tierra y la atmósfera. Pero eso el español nos da esa ambigüedad. Si usted se da cuenta, en idioma Dutch no existe, porque el término Himmel es para referirse al paraíso, es para referirse al cielo, pero esa región donde habita Dios no se refiere al cielo que nosotros diríamos es la atmósfera. Para eso hay otra palabra. Y no es la única Biblia que tiene esa situación. Vea, porque si lo ven, el inglés también va por la misma idea. El inglés, miren, habla de heavens, los cielos, aquí lo pone como plural. Pero no se refiere a la parte celeste, a la región, digamos, que modernamente los científicos le llaman atmósfera, se refiere a algo más. O sea, la creación va más allá del simple hecho de la tierra, hay más que Dios hizo. Y luego tenemos ont. Recuerden que esto de ont es y, es la para unir dos oraciones, vamos a usarla mucho, y, pero la pronunciamos con letra T. Vea, se cambia la D por T y decimos ont. Y esta U sería una U corta, a diferencia de esta, por ejemplo, que es larga, esta sería una U corta, unt. Y luego tendríamos lo que sería un sonido de una E abierta, vea, E, una R uvular, R, luego una D y una shba. Y nos quedaría como Ekda, Ekda. Bueno, vamos a ir por partes, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a poner el texto transliterado para que ustedes ya que lo expliqué, ahorita lo expliqué solo para que usted se fuera imaginando, ¿verdad? Y fuera recordando los símbolos, los sonidos. Pero ahora se lo voy a poner ya escrito para que veamos aquí cómo lo vamos a pronunciar. Y el día de hoy vamos a hacer la pronunciación en dos vías. Vamos a practicar primero diciendo el primer versículo, el de Génesis 1:1, y vamos a decir además Génesis 1:1. Entonces, este nos quedaría así. Se lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan leer con facilidad. Al transliterar la oración que tenemos allí, nos quedaría similar a esta. ¿Ve? Entonces vamos a decir Am, Anfak, Shuf, Gut Himmel, und Erde. Ese de aquí, este es un sonido consonante que se le conoce como, bueno, en el inglés se le dice que es un glottal stop. Es como eh. O sea, yo puedo hacer la E así, pero le la puedo recortar. O sea, le puedo como eh, recortarle el sonido. Es parecido a como cuando a la O hacemos ese corte. O como cuando en inglés. Posiblemente en inglés hay una expresión que usted ha escuchado cuando hay algo que preocupa, ¿vea? O cuando me equivoqué, ¿vea? Cuando alguien hizo mal algo, ¿vea? En inglés se dice, ese es precisamente ese sonido. Es para como cortarle una parte a lo que se viene, ¿vea? Entonces,
se trata de cerrar la gútura realmente en ese sonido. Ekda, ekda. Entonces le da ese sonido de ekda, ekda. Bueno, eso sería entonces lo que vamos a decir a nivel de la frase. Y para esperen que borre aquí eso demás. Para lo que sería el libro, ¿verdad? Entonces pueden imaginárselo así, miren, como con una E y aquí vamos a hacer un sonido largo. Vamos a decir G, G, ne, y aquí lo vamos a hacer con una S vibrante. Ginesis y una I corta. Ginesis. El número uno se pronuncia con I. Vamos a decir eins. Miren, eins. Como es uno, uno. Eins, eins. Ginesis. Ginesis. Y aquí vayan notando la diferencia entre usar esto como largo, que suena como la E del inglés. G. En el inglés es G. Aquí va a ser G. G. Aquí sí la vamos a hacer como una E, ¿vea? Porque no es el sonido largo. Genesis eins eins. Good. Bueno, vamos a practicar entonces con esta primera frase, el versículo uno. Cuando escuchen su nombre, me participan diciéndome primero, Am einfach schuf Gott Himmel und Erde. Genesis eins eins. Genesis eins eins. Bien, vamos a ver entonces. em, Me indica si puede participarme Camila. Adelante, Camila. Me indica si puede participar con nosotros el día de ahora. Sí, Good. Trate de pronunciarme esa primera frase, por favor. Va a decir Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genesis 1:1. Cuando esté lista. am Anfang Gott Himmel und Erde. Genesis ends end. Good. Muy bien. Gracias. Danke. Samuel, sería su turno. Am Anfang Gott und da Genie eins. Bien, solo que recuerden que el uno es con I, vea. Sí se escribe con EI, pero se pronuncia con I. De ahí decimos eins, eins. Oh, entonces, pero el resto está correcto. Sí, el resto sí, solo ahí que lo cambió por una E. Y Ah, bueno, perdone. no se preocupe, de eso se trata, estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, generalmente, recuérdese cuando vean el diptongo EI en el alemán, cuando vean eso así, vean escrito. Porque el número sí se escribe así. Bien, en ese caso. Bien, entonces cuando lo vean así escrito, tomen en cuenta que se escribe así, pero se pronuncia con I. Y lo más fácil para recordar esa regla es el científico más famoso que ha dado a luz Deutschland. Y es que si se revisa el apellido de ese señor, se escribe con EI, pero todos lo pronuncian como Einstein. ¿Ve? Ahí es donde debemos siempre recordar ese cambio en ese sonido del diptongo. Silvia nos indica si puede participar. Sí, de pensar. Um, ¿Ya? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genesis 1:1. Good, muy bien. Bueno, voy a dejar la otra parte para las siguientes clases, ¿verdad? Lo vamos a ir
desglosando así poco a poco, ¿verdad? Pero lo que nos llevaríamos de reflexión, y eso es lo interesante, es que el vocablo original que se encontraría en lengua hebrea, cuando dice la parte de cielos, se refiere pues no solo al cielo que nosotros conocemos como la atmósfera, el cielo de esta tierra. Y ahí es donde se entiende mejor porque después Pablo habla, por ejemplo, de que hay hasta un tercer cielo. Y eso resulta interesante porque algunos dicen, no, es que según la Biblia el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es la galaxia, ¿verdad? La Vía Láctea, que es, digamos, donde se encuentra el Sol y nuestro planeta Tierra y el resto de planetas. Y el tercer cielo es lo que está más allá, ¿verdad? De lo que conocemos en general, el universo, digámoslo así. Bueno, no quiero desaprovechar ahorita, miren, voy a tomar acá esto pero es que no tengo, espérame, quiero ver si lo tengo por acá. Ah, es que quiero que tengamos la transcripción fonética y el texto. Déjame ver si lo tengo por aquí. Creo que sí. Ok, aquí está. Vale, voy a quitar esto para que solo nos quedemos con las frases. Lo que quiero es que recapitulemos con esta frase lo que hemos hablado hasta el momento de los sonidos vocálicos, para que ya entremos ya en calor con irlos distinguiendo. Em, bueno, en cuanto a... voy a retroceder acá un poco en el material y me voy a quedar nuevamente aquí con esta parte, que es donde está el diagrama, digamos, de las... Pero sí voy a hacer ahorita así un poco más pequeñito el texto y lo voy a poner en otra letra que sea más fácil de reconocer. Vale, entonces, teniendo en cuenta ahí el texto que hemos revisado, la primer palabra que aparece ahí es esa A con M, en donde encontraríamos la pronunciación de una A del español. O sea, les decía, y realmente las primeras dos palabras esas dos son muy sencillas, porque lo que tenemos es esta. Pero nótese que no tiene el colon, miren, no está así, porque esta la podemos ver de las dos formas. La podemos ver larga, una A abierta larga o una A abierta corta. Eso significa que las que están aquí, estas tres, son A abiertas cortas, no deben de prolongarse. Por eso decíamos, esto suena como das y esto suena como haben, ya, porque se prolonga. Eso nos indica el sonido, digamos, el símbolo del colon nos indica ese sonido prolongado. Así que ahí tendríamos esas tres. Ahora, en and back sería lo que traduciríamos como el principio o en el principio, porque Anfang, eso sería el principio. Entonces, Anfang en el principio. Y luego vamos a la siguiente palabra, que es esta. Esta, lo importante es recordar S C H. S C H al principio de una palabra en alemán suena como una SH. También sucede, aquí no nos ha parecido, pero si fuera, supóngase esta palabra no tuviera la CH, solo tuviera la S. Una S al principio de las palabras tiende a veces a tener o un sonido de una SH o un sonido, bueno, pero depende de lo que le siga, ¿verdad? Si le sigue, digamos, una,
una vocal, por lo general vamos a tener un sonido también de SH. Entonces, pero este no es el caso, este es el caso de SCH. Eso es lo que está escrito en la ortografía. Entonces, lo que necesitamos nosotros es pronunciar una SH más una U larga. Y esta palabra nos quedaría como shuf, shuf, con U, shuf. La U larga la ubicamos acá, miren. Ahí está. Vean, aquí está el colon que nos indica es un sonido largo. Es un sonido largo, es un sonido hinten, que explicábamos que es un sonido posterior. Vea, eso significa acá posterior. Aparte de ser un sonido posterior, habíamos dicho que es Gerslosen, Gerslosen, que significa que es un sonido cerrado. Y es obviamente un sonido redondo. Aquí no hay, miren, al lado izquierdo no hay el par. El Deutsch solo usa el sonido redondo de este punto que está acá. Y diríamos entonces Schuf. En ese caso, como les decía, Schuf es el verbo creó. Vean. Einfach, Schuf. Y luego tenemos Gott. Gott. En ese caso, estaríamos usando esta O como en phone. Esta palabra se pronuncia con una F, vea, lleva V, pero se cambia su sonido por F y decimos pon, pon. Es muy diferente a esto. Esta es una O corta. Entonces, por eso decimos got. Aquí estaría a lo que nos referencia. Got. Em, Sonido corto, ¿verdad? No largo. Entonces diríamos en el principio, y aquí sí está como, quizás lo veríamos, nosotros decimos Dios creó, pero aquí es como creó Dios. Esa es más o menos la idea de la gramática en el Dutch. En el principio creó Dios. ¿Bien? Y luego vienen las dos cosas que él creó. En primer lugar, tendríamos la palabra Himmel. En Himmel tendríamos una I corta, que sería esta de acá, como in y como ich, muy corta, y. Decíamos, el patrón, digamos, de la I corta es una vocal I en medio de consonantes. Y luego en esta EL, que recuerden que todo lo que en alemán termina en E y lleva alguna otra consonante, por ejemplo, pero en general todo lo que lleva una E al final lo convertimos la mayoría de veces, solo una excepción, ya vamos a tocarla, lo convertimos en una shba, en esta de acá. Estaríamos sonando como shba. Entonces, por eso decimos Himmel, Himmel, Himmel. No es Himmel, porque si usted dice Mel, se está pasando a este sonido, a un sonido de E. Bueno, ni siquiera sería ese, habría que quitarle los dos puntos para pasarnos a ese. Y luego tenemos ONT. En el caso de ONT, la vocal que se está utilizando para la U es una U corta, que es esta que está acá. U larga como ZU, U corta como ONT. ONT. Recordemos que en el diagrama que tenemos en el material, los, los sonidos largos, los sonidos langa, tienen color negro y los sonidos cortos, que son los gyuxa, tienen color azul. Entonces ahí nos podemos ubicar. Pero aparte de eso, tenemos también la ayuda de que los sonidos largos llevan el colon. Esos como dos puntitos que ya expliqué que no son dos puntos, ¿verdad? Son unos triangulitos que se encuentran uno arriba y otro abajo. Y luego la última palabra, la de Agda, que es para decir la tierra. Vea. Es decir, en el principio creó Dios. Aquí realmente está en singular para el idioma alemán. Creó Dios el cielo, diríamos, y la tierra. Entonces, tendríamos acá Erde,
que esta es una E abierta, está aquí, pero tiene este corte. Vea, por ejemplo, aquí podemos decir es, así abierto, pero si le ponemos ese glottal stop, digamos algo como es, como recortar un poquito el sonido, ¿ves? Como hay una expresión, creo que está en el libro de Proverbios, que a mí me gusta siempre usarla para esto, porque literalmente es lo mismo. El proverbio dice algo así como que cuando te sientes en la mesa del rey, pon cuchillo a tu garganta, o sea que uno no vaya a comer más de la cuenta. Pero es que eso es precisamente este sonido. Este sonido es como ponerle ese cuchillo a la garganta y recortar, no el paso en este caso de alimentos, sino el sonido original. Ej, ej. Y luego al final, otra vez la eshba, en un sonido de una E al final de la palabra. Y ahí tendríamos ekda. Good. Entonces, vean cómo a partir de la frase de esta semana podemos ir viendo ya las aplicaciones en términos de dónde van cada uno de los sonidos. Reconocer todo este bloque de sonidos del Vocal System, das Deutschen, es crucial porque es lo que nos va a permitir saber cómo pronunciar adecuadamente el idioma Deutsch. Nótese que aquí diría yo que no nos ha salido ningún sonido de vocal complicado. O sea, esta frase ha sido bastante benevolente con nosotros porque los sonidos no están muy difíciles. Si dijésemos, mire, ¿y cuáles son los sonidos difíciles de las vocales del Dutch? Son los sonidos redondos, pero no los que están en este lado, sino los que están aquí. Estos sonidos de acá, este de acá y estos de acá son los que suelen darnos más que hacer al momento de pronunciar, que son todos los que tienen la umlaut. Explicábamos en una clase anterior que la umlaut se refiere a la diéresis y que son tres vocales las que en la ortografía alemana llevan diéresis. Por un lado, hemos visto la U, que lleva diéresis, también lo veremos la O y también lo vamos a encontrar en la A. Esas tres vocales son las que llevan la umlaut. Y cuando aparece allí, debemos de tener cuidado con los sonidos, porque estuvimos viendo que, por ejemplo, aquí hay un sonido diferente para esta y esta es la misma, pero lleva un sonido diferente. O vimos también el caso de estas que parecen os, vea que pues hay un sonido diferente para cada una. Hay que tener precaución entonces con esas palabras en donde aparecen esas variantes, ¿verdad? Donde hemos visto acá esta que es una especie de E cerrada redonda y esa que es una especie de E abierta pero redonda. Esos son los sonidos que diríamos, dan un poco más que hacer. Recordando también que el diagrama que estamos viendo acá no incluye la pronunciación norrótica, en donde en ese punto se ubica la A media centralizada, cuando no se quiere usar el sonido de la R al final de las palabras. Good. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con la clase de hoy, ¿verdad? Era para ir recapitulando, ¿verdad? Algunos han estado que no se habían podido conectar y habían estado pidiendo permiso, ¿verdad? Así que he tratado de hacer un resumen de los sonidos que hemos ido estudiando, comparándolos con una frase. Nos quedaríamos hasta acá y nos veríamos el día de mañana, primero Dios. Nos despedimos. Tschüss, auf Wiedersehen. Just at Bidaksen. Danke. Auf Wiedersehen. Danke.